Para tratar de descubrir quién mató a un científico, empresario y millonario, un fiscal con una enfermedad terminal se sumergirá a sucesos con supuestas posesiones demoníacas, secretos ocultos, transferencia de cuerpos, pero sobre todo una película con giros que revelarán al verdadero homicida. Hoy con el Resuminator, transferencia de almas. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video. ¡Empezamos! La trama inicia con el asesinato del señor Wang. Los chapas y la sirvienta son los primeros en llegar a la escena del crimen. Observan al empresario sin vida y junto a él su segunda esposa Lien, puesto que la primera era Su Shen, quien ya estaba con San Pedro desde hace un año atrás. De aquella unión tuvieron un hijo llamado Tian Yu. Ahora conocemos a Chao, un fiscal de la ley, su esposa Xin Yu, una detective. Además, ellos están prontos en tener un bebé, pero lamentablemente Chao sufre de un cáncer terminal, el cual pronto lo llevará con San Pedro. Y la única salida que posibilita una cura es un tratamiento con ARN, creada por la empresa del Dr. Wang y su amigo el Dr. Yufan, los cuales son socios desde el primer día. Horas después del homicidio, Chao dice a su jefe querer trabajar en el caso, pues el pana es un crack investigando este tipo de crímenes basándose en sus teorías. Más tarde, Lien y la sirvienta son llevados a la jefatura para ser interrogados, donde cuentan cómo sucedieron las cosas. Lien menciona que el responsable fue Tian Yu, el cual mediante un ritual vudú lo había mandado con San Pedro. Además, anteriormente lo había amenazado en quitarle la vida. Chao por su parte observa todo el interrogatorio. Allí se percata de algo inusual, pues en los informes del perito constan que el atacante golpeó a la víctima con la mano izquierda y la nena tenía manchas de sangre de esa parte, y si eso no fuera poco, firma la declaración con su mano izquierda. Por otro lado, la sirvienta cuenta que ella despertó al escuchar ruidos extraños. En su camino pudo ver a Tian Yu escapando. Igualmente cuenta por qué el Wambra huyó de casa tiempo atrás, pues resulta que su padre traicionaba a su primera esposa. Por esa razón había decaído en depresión. Es más, después de tener a Tian Yu, el señor Wang no había tocado a su mujer casi por una década, y como era un tipo de negocio solo andaba de viaje en viaje. Cuando volvía a Su Shen siempre encontraba lápiz labial en sus trajes y cabellos de alguna otra mujer. Por último, la ceñito comenta que de tantos años con la misma historia, las cosas terminaron en este problema, ya que el más afectado en toda la situación era el Wambrillo. Triste historia. Lien llegó a la vida del señor Wang, convirtiéndose en la segunda esposa. Y ojo que esta nena había crecido en un orfanatorio. Además también sufría de una enfermedad. Ahora el Dr. Yufan declara que Lien no sería capaz de matar a su marido. Allí Xin Yu menciona que el ruco había cambiado el testamento dejando de primero a Lien, después a su amigo y socio. En cambio a su hijo lo descartó por no cumplir sus obligaciones, pues como vimos el mijo estaba algo mal del coco. Con todo lo dicho, pilas con eso de la traición del señor Wang con el Dr. Yufan y la confesión de Lien. Por cierto, los chapas aún no tienen la declaración de Tian Yu, la cual veremos más adelante. ¡Está bien! Chao, al no tener claro el crimen, manda averiguar la verdad de la morición de la primera esposa del señor Wang, ya que en las noticias lo tacharon como un accidente. Entonces Xin Yu y algunos oficiales van en busca de información. Entran al cuarto de Zhen Shu. Allí encuentran un símbolo de un ritual vudú y unos libros de magia negra. Con las pistas descubren que Zhen Shu había hecho la automorición al enterarse de los amoríos del señor Wang. Todo este incidente había sido grabado por un periodista y el comunicador llegó a ese lugar puesto que Zhen Shu iba a denunciar a su marido, y como el pana quería la primicia se trasladó de inmediato a ese sitio observando todo. Con la declaración de la sirvienta y los libros extraños encontrados en la habitación de Zhen Shu, Xin Yu descubrió que la nena había empezado a obsesionarse con la magia negra hasta el punto de sacrificarse y a la par convertirse en un espíritu chocarero dentro del mundo real. Asimismo realizó una especie de hechizo hacia su esposo, sentenciándolo a sufrir terribles desgracias por toda su vida. Al poco tiempo de su muerte, Wang empezó a tener varias calamidades. Primero le diagnosticaron cáncer cerebral. Segundo, su empresa millonario perdió toda la estabilidad económica. Para Chao toda esta información le parece una coincidencia. Sin embargo, dentro de esos libros había ese tipo de conjuros. Es más, en la autopsia de la nena había un alucinógeno que se describe en ese libro, planta que no es tan común en ese territorio. Y la escena donde murió el señor Wang encontraron la misma sustancia. Por supuesto, Tian Yu habría utilizado esa planta antes de mandar con San Pedro a su taita. En las múltiples cámaras dentro de la casa descubrieron que Lien no estaba tomando aire como dijo en su declaración, y si eso no fuera poco, en la habitación de la misma existían otras imágenes muy extrañas del comportamiento de la nena.
nena, entre convulsiones, modo Basusu y también hablando sola. Por esa razón Lien es llamada a declarar de nuevo. Entonces supuestamente dice que el espíritu de Zhenshu la estuvo asustando y tratando de entrar en su cuerpo. Por último, comparte datos sobre aquella planta alucinógena, pues Tianyu debe estar cerca de los cultivos, y como dije, estos embrios son difíciles de cultivar por esos rumbos. En esos días, Chao observó todas las grabaciones en la habitación de Lien, descubriendo cambios muy extraños. El primer detalle es que la nena en los primeros días utilizaba la mano derecha y era un poco tímida. En los meses siguientes observó que cambió su actitud, hasta el punto de comportarse de manera cariñosa con el Dr. Yufang, lo cual resulta algo misterioso. Muy misterioso. Bueno, la conexión que puede existir es un supuesto romance secreto, información descubierta por los de la farándula. Al comparar la firma del testamento y un contrato clínico, determinan que las firmas fueron realizadas por la misma persona, no obstante la escritura era distinta. Sospechoso, ¿no les parece? Con todos esos datos, Chao deduce que Lien sí podría haber sido poseída por el espíritu de Zhenshu. Y pilas con ese dato de la posesión. Está bien. A continuación, van con el doctor en busca de explicaciones. Yufan dice que como la empresa estaba a punto de quebrar por las malas decisiones del señor Wang, buscaron a una nueva esposa, en este caso Lien, de esa manera procrear un nuevo heredero, ya que su otro hijo era un problema. Además, Wang no le agradaba la idea de perder su empresa, pues por eso decidieron en realizar aquel plan, y antes de que se fuera con San Pedro, utilizaron el tratamiento creado por ellos para alargar la vida del señor Wang. Información que es de interés para Xinyu, pero esto último tendrá sentido más adelante. Ok. Chao menciona sobre aquel romance secreto con Zhenshu. Entonces se revela que el día que la nena hizo la automorición, Yufan se encontraba también en el mismo lugar, recogiendo unas fotos donde se podía ver la supuesta infidelidad de estos dos tortolitos. Y para no ser relacionado, el pana había sobornado al periodista. Ahora sí, pilas con lo de las fotos. Por último, Chao llega a la teoría de que utilizaron la tecnología del tratamiento con ARN para clonar los recuerdos de Zhenshu Lien como un plan de eliminar a Wang, utilizando a su propio hijo de por medio. Yufan al escuchar eso dice que son puras patrañas y que se retiren de allí si no tienen el 100% de pruebas. Más tarde identifican la ubicación de Tianyu. Al llegar a la zona, el Wanbrillo actúa como un salvaje, pero al menos logran capturar. Entonces toman su declaración junto a Lien para salir de las dudas. El Wanbra dice haber matado a su padre por la indiferencia que tenía con su madre, y aquel día que regresó de nuevo a casa fue a realizar un homenaje porque su madre había partido hace un año atrás. Lien le había dado una carta supuestamente escrita por su madre, y después de todas esas aclaraciones, la nena empieza a actuar de manera extraña, hasta el punto de ser poseída por el espíritu de Zhenshu. Empieza a hablar con Tianyu. En esa carta había escrito que debe asesinar a su padre, ya que ahora ella es un espíritu chocarrero que no puede ir al paraíso, y cuando cumpla su último deseo podrá descansar en paz, descartando a Lien de ser la culpable, y más por un audio rescatado del teléfono de Wang. Chao y su esposa, después de tener una conversación sobre su enfermedad, se ponen muy sad. De igual forma, realizan un gesto importante que será muy revelador al final de la película. Después termina decayendo para finalmente terminar en el hospital, para más tarde ser operado. Asimismo, su esposa llega con la noticia de que podrá acceder al tratamiento con ARN, pero no todo era como parece, pues para acceder al tratamiento ya gratis, Xinyu había ocultado evidencias cruciales en el caso. ¿Recuerdan el audio encontrado en el celular del señor Wang? Pues el completo dejaba a Lien como la culpable del homicidio. ¡Lo sabía! Tianyu no había matado a su padre. La carta tampoco era verídica, pues resulta que todo había sido el plan del señor Wang, quien en realidad transfirió todos sus recuerdos al cuerpo de Lien, por supuesto, lo cual lo había logrado. Es decir, existían dos señores Wang, el que estaba a punto de morir y el otro en el cuerpo de Lien. Chao al saber todo eso confronta a Lien. La nena solo dice que antes ella estaba en el mismo lugar, sufriendo con el cáncer, pero ahora no, confirmando que no hubo ninguna posesión, solo eran efectos secundarios que sufría día a día al realizar el tratamiento. Ahora la pregunta es por qué no cambió de cuerpo al de un hombre. ¿Recuerdan las fotos que tenía Zhenshu antes de hacer la automorición? Pues resulta que el Dr. Yufan y el Dr. Wang resultaron ser nada más y nada menos que una pareja de amantes. Y las fotos eran las pruebas donde el señor Wang vestía de mujer hasta el punto de pintar sus labios y toda esa vaina. Con todo eso, Chao no tuvo más que perdonar lo hecho por su esposa y solo quedar a esperar su morición.
Pero llega Yufan, el cual cuenta toda la verdad y cómo fue que realizaron la transferencia de cuerpos. En eso Yufan se había dado cuenta que algo no estaba muy bien en los experimentos. Al terminar todo el proceso, fue que Lien empezó a tener cambios de actitud y su manera de ser en los videos captados, pues ya se había convertido totalmente en el señor Wang, en este caso la señora Wang. Recuerdan también que el plan era no perder la empresa, pues después de que el cuerpo de Lien no le sirva, iba a realizar la transferencia con el bebé que esperaba la nena. Por todo eso y los actos cometidos por la Wang en su nuevo cuerpo, Yufan la trató de matar, pero al darse cuenta terminaron dándose de puñetes. Por ende, es que ahora Yufan está con Chao para poder capturarla y detenerla. Entonces van donde Lien, con un plan ya estructurado por Chao. Al llegar, la nena dice que el amor es la barrera que no deja al mundo y a las personas progresar, definiendo aquello como la gran causa de no tener éxito. Yufan entra en escena y así sedando a la nena Wang. Fin. Después realizan una audiencia contra Lien, quien es puesta en prisión por homicidio. Además, de manera muy fácil confiesa y abandona el poder de su empresa. Al finalizar el film, vemos que Xinyu visita a Lien. ¿Cómo? ¿Recuerdan la escena donde Chao realizó un gesto algo especial mientras estaban muy sad hablando de su enfermedad? Pues resulta que al capturar a Wong versión mujer, el Dr. Yufan había realizado la transferencia de cerebros con el fiscal, desapareciendo todos los recuerdos de Wang. Con lo hecho, Yufan hizo la automorición. Chao original también se había declarado culpable por el acto inmoral de ocultar evidencias que su esposa hizo. Finalmente muere sin antes dejar un mensaje a su pequeña para cuando nazca y tenga un buen recuerdo. Pero como sabemos, el pan está en el cuerpo de Lien, y después de que salgan de la cárcel, pues me imagino que seguirán siendo pareja o así. Like y comenta. Hasta la vista, baby.